Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a ¿Qué iniciar tal? un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy desde la ciudad de Madrid. Él es Emiliano Domingo, de Bardo Arquitectura. ¿Qué tal? Muy bien, aquí, con mucha Como calor, pero bien. estamos opuestos, yo tengo frío. ¿Qué tal Madrid? ¿En qué sentido? En general, Sí, ¿qué tal es Madrid vivir ahí? Madrid es lo más, es lo más. A mí me encanta. Yo soy de Madrid originariamente, pero es muy guay. Y nada, he estudiado aquí, vivo aquí, tengo el estudio aquí, no me iría. Me gusta mucho. ¿No? Además, una ciudad, mira, esto es curioso, porque es una ciudad que urbanísticamente yo creo que es como dentro de las ciudades europeas la que mejor funciona para el tamaño que tiene a la escala humana. A ver, explícate un poco más. Pues sí, esto es porque creo, o sea, no soy experto en urbanismo, ¿vale? Pero como que Madrid durante muchos siglos, como que creció. Para empezar, Madrid nació por una cosa política, que dijeron, vamos a poner la ciudad aquí. No es que sea una ciudad histórica, además, aunque había asentamientos. Y durante muchos siglos, si tú ves, hay un museo en Madrid que tiene como una visualización de cómo creció la ciudad. Y Madrid tenía corralas, se llaman corralas, que eran manzanas con los patios de corrala, ¿vale? Y hay varios siglos en los que tú ves que la población sube, pero la ciudad no se extiende. Entonces, es porque todas las manzanas se empezaron a densificar. Claro. Y entonces Madrid es lo que le pasa es que para ser una ciudad europea, que al final la ciudad europea no funciona muy bien porque está demasiado regulada, es muy densa y es bastante, y para ser, no tiene un plan Cerdá como Barcelona, que son ciudades mucho más planificadas. Entonces es una ciudad que a esa falta de planificación al final hace que funcione mucho mejor. Es mi opinión, ¿eh? Pero es como que si tú vives en Madrid, en 20 minutos puedes estar en cualquier lado y al final estamos hablando de una ciudad de 3 millones y algo de habitantes y un área metropolitana de 7 millones, Sí. que es una ciudad muy grande, pero como que es muy cómoda. Vivir en Madrid, o sea, considero que es muy cómodo y es un caso raro en una ciudad de este tamaño y en Europa. Es Y es importante. verdad que también es bastante peatonal, la puedes caminar mucho a Madrid, Es, es muy puedes densa. caminar toda la ciudad, que tal vez eso no es muy común en las ciudades, en la que puedas ir a todos lugares caminando si querés. Sí, pero yo creo que es un poco por eso, porque al final las ciudades son súper complejas, es algo súper complejo y en mi opinión, cuando se planifica, no suele funcionar bien. Mm. Es mucho mejor la ciudad, sobre todo a escala humana, en plan, las ciudades medievales al final a escala humana funcionan perfectamente, porque surgen como de necesidades, como necesitamos esto, pues tiramos esto y lo cambiamos, pues como las ciudades Sí. asiáticas, ¿sabes? No sé qué opinas, pero sí. Madrid a mí como ciudad me parece súper cómoda para un viandante. Súper cómoda. Súper, súper cómoda. Bueno, es que hay algo de eso, porque todas estas ciudades que fueron creadas en el momento moderno, todas estas ciudades modernas, ¿no? Mm. Eh, que te decían dónde, cómo y por qué, cómo tenés que vivir, ¿no? Tipo, no sé, Brasilia o, ¿no? La Plata. eh, el Estado está acá, la persona vive acá, el supermercado está acá, ¿no? Y bueno, y en realidad lo que vos estás diciendo de la no planificada es que el Estado está acá, la gente está acá, el supermercado está acá y está todo en un mismo lugar, ¿no? No está esta cosa de la zonificación. O cualquier ciudad americana, ¿no? Que veamos, que están todas como disgregadas. Es En que no realidad, están, las ciudades americanas no están como hechas para. Bueno, a ver, a Manhattan y esto sí, ¿sabes? Pero Los Ángeles o estas ciudades están hechas, Las Vegas está hechas para, no está hecha para un viandante. O sea, no. son ciudades que son súper hostiles para una persona, Sí, yo creo ¿sabes? que las que conozco, por lo menos, creo que las únicas dos ciudades que recuerdo de Estados Unidos que puedas caminar es Nueva York y San Francisco. Bueno, Boston también, a lo mejor Boston puede ser. Pero Sí, después es muy complicado. Son como, yo le decía como las más europeas, ¿no? De Estados Unidos. ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que la ciudad europea hoy en día está tan protegida
Sí, Porque, a ver, hay como dos extremos. La ciudad asiática, que está en Tokio, tal, que no tiene ningún tipo de regulación y puedes hacer lo que quieras. Y claro, eso tiene un límite, en plan, de repente te encuentras un Hong Kong que a lo mejor es incómodo vivir porque se les ha ido de madre, pero funciona muy bien como funcionamiento, o Tokio o una ciudad así. Pero luego en realidad las ciudades europeas también pecan de un exceso de regulación. mm, Entonces tampoco, a lo mejor lo que necesitaba una ciudad hace 100 años, 200 años, no es lo que necesita ahora, y si tú no puedes modificar nada, también limitas un buen funcionamiento, porque al final París es una ciudad que sí, es precioso el centro, pero ¿el centro para quién? Para los turistas, porque sí, ¿quién? Entonces a mí me parece una cosa súper compleja, que de hecho lo estuve hablando otro día, que me parece como que la IA en este aspecto, o el Big Data en este aspecto puede ayudar mucho, porque puede solucionar problemas muy complejos con muchos factores que creo que es lo que necesita el urbanismo, que es muy difícil. mm, Por eso creo que es muy difícil regularizar, hacer normas, regularizar el urbanismo, porque se tienen que tener en cuenta tantas cosas que creo que nunca se ha hecho bien del todo. Es bien. más bien que se ha hecho menos mal, ¿sabes? Bueno, hay algo porque la última vez que estuve en Madrid, es verdad algo como lo que está diciendo, tanto capaz comparado con Ámsterdam o con Mira, Londres, Ámsterdam es otra que también funciona muy bien. Es sí, la del crucero. pero lo que me di cuenta tanto en esas dos ciudades, que lo que es el centro, la parte turística, yo iba caminando, ¿no? Por ahí y decía, esto es inaccesible, ¿no? Se me imaginaba, tipo, vivir en el centro de Londres o de Madrid o de Ámsterdam, me parecía como inaccesible, ¿no? Como diciendo, aquí yo no puedo vivir acá, ¿no? Y en cambio, caminando por la Puerta del Sol, en Madrid, no sé si es por una cuestión de cercanía con Buenos Aires, no sé, digo, yo acá en el Puerta del Sol puedo tener un monoambiente, un departamento, ¿no? Como que me veía yo con mis ingresos, no sé, pero no me sucede, pero en Ámsterdam me decían, no, no, esto es tipo, acá yo no puedo, acá un profesor de la facultad no puede vivir. A ver, Madrid ahora está cambiando un poco porque se está viniendo mucha gente a Madrid, porque yo creo que como está Sí, pero creciendo digo que muchísimo. ahí ¿cómo se llama el barrio que está, el barrio que está enfrente de la Puerta del Sol? Eh, ahí me va a salir el nombre. A veces están todos bares, restaurantes, enfrente de la Gran Vía, de Chueca. Chueca, Chueca, Ahí en Chueca, no, pues no mira. parece como tan inaccesible un departamento ahí, un piso ahí. A ver, ahora ya está cambiando un poco, pero aún así no es Londres o París que nadie, Pero no absolutamente es que estás viviendo nadie. claro, Sí, sí. eso está como más diversificado, parece en un modo. Barcelona también parece ser más diversificada. Sobre todo es que Barcelona al final es más pequeño, o sea, me encanta Barcelona, ¿eh? Me parece una ciudad, sobre todo es que me parece preciosa, pero creo que para el tamaño que tiene funciona peor que Madrid, porque al final es una ciudad mucho más pequeña. Sí, Entonces, eh, y está muy eh, densa también, tiene una densidad muy alta Barcelona. sí, es como que funciona peor, aunque a pesar de que me encanta Barcelona, o sea, te lo digo, me gusta mucho, pero sí que Madrid yo creo que es como un caso de que tampoco es perfecta, ¿eh? O sea, hay cosas que no funcionan bien y demás, pero creo que es una ciudad que funciona muy bien para lo que es una ciudad europea. Bien. Igual también está esta cuestión de que cada ciudadano odia su ciudad y la ama a la vez, ¿no? Posiblemente vos odies y ames a Madrid de la misma intensidad, ¿no? Como yo amo y odio con toda la intensidad a Buenos Aires, ¿no? Es como muy propio de los habitantes. Sí. Y está perfecto. No, pero a mí me gusta, yo no la odio, creo. Pero No. ¿no hay momentos no hay momentos que odias, que tenés ganas de matar a todos los madrileños? Como yo a No los te, porteños. te juro que no, de verdad. Lo que sí Ah, que yo tengo tengo muchas ataques a veces. Tengo días tengo como que... ganas de ir a Buenos Aires, eso sí, que nunca he ¿Eh? estado. Que me encantaría ir a Buenos Aires, que nunca he estado. Ah, vamos a empezar. Es muy linda Vale. Buenos Aires, aunque es horrible también, las dos cosas a la vez. Ahí vamos a... ¿Por qué Bardo? Pues Bardo por muchas cosas, la verdad. En plan, porque yo
siempre veo como la arquitectura como algo divertido. Entonces de repente me recordaba como un bardo medieval, como un poco Ah, payaso, ¿sabes? Pero también son mis apellidos descolocados y luego, y luego también un bardo es un ladrillo de construcción. Es un tipo de ¿en serio? ladrillo en castellano. Sí, sí. Entonces Ah, tiene ¿sabes? como muchas connotaciones. Y luego me gustaba el nombre y dije. Luego me enteré después de que significaba lío Sí, bueno, soy en el bardo es como una complicación, un lío, complicado. un quilombo. También me representa un poco el complicarme las cosas en la arquitectura, en no ir a las cosas sencillas. Claro. También te lo Sí, diré. tipo es un bardo, no sé, nosotros decimos sí, es un bardo. Pero es muy de Buenos Aires el término bardo. Sí, sí, sí. Posiblemente de otras ciudades de Argentina se burlen porque digamos bardo. Pues sí, es así. Y luego es que es Domingo Bárcena, pero al revés. Entonces, en realidad surgió por muchas cosas. Bien. Empezamos por la obra propia. Ah, ¿cuál era el orden? No lo sabía. No, ninguno. Era este. Vale, pensé que era este el orden. Empezamos Sí, por esta, sí, sí. este. Eh, bueno, es un lío. Un portero te diría que sos un bardo. Sí, es como que has liado ahí. Pues esto me representa bastante. ¿Sabes? En plan, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? De hecho, a mí te diré pues nosotros sobre todo lo que hago son casas. Para mí es muy importante como cuando llegas a una casa, que cuando entres te descoloca un poco y para mí eso es algo bueno, ¿sabes? Bien. En plan, ¿sabes? Y aparte es algo que diferencia un poco lo que es una casa de autor a lo que es una casa como que sigue las modas y tal. Que a lo mejor hay gente que le pueda parecer que incluso que no le guste porque no, porque le parece mal gusto incluso, que al final el mal gusto son solo prejuicios. Entonces, a mí que una casa tenga ese efecto eh, que te llama la atención, cuando entras que te quedas un poco descolocado, para mí es como algo muy bueno porque también significa que dentro de 20 años va a seguir produciendo ese efecto, Sí. ¿sabes? Y bueno, Ah, aquí, si quieres te cuento un poco esta dale, obra. sí. A ver, esto es una obra que si aquí vemos esta imagen, que la casa, esto era un amigo de un amigo que nos contactó y vio una casa que se estaba cayendo. O sea, la cubierta, habían tirado los tabiques de abajo. No se estaba cayendo, o sea, no voy a ser exagerado, pero habían quitado los tabiques de abajo que se había acomodado la estructura. Entonces lo que empezó a hacer la cubierta es que empezó a ceder hacia afuera. O sea, ¿vale? Como Sí. los tabiques hacia afuera. Entonces, luego tienes imágenes de cómo estaba. Entonces, ¿Qué es claro, esto? estaba pandeando para abajo, ¿vale? Estaba pandeando las estas. Y en la fachada, que no lo ves, había grietas. Entonces, lo que planteamos fue una cercha, que en realidad no es un altillo, es una cercha que ata, que evitase ese apertura de la cubierta y Esto. además, claro, son cerchas, es una cercha. Y además te permitía habitarla, o sea, no es una planta para 20 personas, es una planta que en realidad es una cercha habitable. Aquí te he metido algunas imágenes del proceso, de cómo, ¿sabes? De cómo lo diseñamos y demás, y luego tienes una sección. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto tenía que, al colgar, no podíamos sobrecargarlo. Entonces lo que dijimos fue, junto con el estructurista, fue vamos a atomizar los apoyos al máximo para que se cargue en toda la cubierta. Por eso hay muchos tirantes, en vez de tener como dos apoyos o demás. Y entonces al final es eso, es esta obra bueno, esto es la planta. Y entonces, la planta, luego, que esto lo puedo contar después, pero intentamos que todo el espacio quedase abierto. Al final es una casa muy pequeña, son 45 metros, 46 metros de planta, pero tú entras allí y como está todo tan abierto con el volumen, da la sensación de ser una casa muy grande. Porque al final, aunque los metros cuadrados sean pequeños, el volumen es espacio y es importante. Aquí te he metido dibujos de ese proyecto del proyecto y ves como la estructura, que al final es el elemento principal, articula todo. Y luego, pues sí que me gusta en mis proyectos siempre llegar a todos. Bueno, espera, aquí ves el proceso de cómo hicimos la estructura. Primero montamos las horquillas antes de demoler nada y Claro. luego ya, claro, claro, claro.
Estos. Porque porque si quitas los travesaños, en realidad estaban atando, aunque se estaban hundiendo, ¿vale? Y entonces fue un poco, yo lo digo como un poco acupuntura estructural, ¿vale? Sí, tenés que ir Porque, como apuntalando antes de ir retirando, si no, no funciona. claro, claro, claro. Y luego ir atándolos. Y Ah, entonces ¿sabes? Es un poco esta estructura que al final es pues bastante compleja. Yo estaba tenía miedo cuando la hice, en plan, madre mía, que estoy andando aquí. Pero bueno, pero eso, si bajas abajo ves un poco cierto. ese proceso Ah, de cómo reforzamos las vigas de arriba y luego ahí. fuimos atando. Claro, sí, sí. Y algo que siempre me interesa como preguntar es, porque vos llegás, ¿no? El amigo de tu amigo, ¿no? Y te dice, che, me compré esto, ¿no? Y vos decís, ok, ¿no? Como decís, ok. Bueno, quiero Pues vivir acá, tipo, no y vos fue decís, así, él me yo, llevó allí antes de comprarlo me llevó y me dijo, era muy barata la casa para lo que es, era baratísima. Claro, a ver. Entonces, yo le dije, cómpratela porque merece la pena. Y se la compró. Fue al entonces revés. y vos la ves, ¿no? Sí. Y vos en ese primer momento, ¿ya ya te imaginás eso? ¿Cómo es ese proceso de, bueno, de imaginarte todo lo que va a suceder? ¿Ya lo ves en la primera instancia? ¿Ya te ves colores? ¿Ya te ves la escalera que sube? ¿O eso No, es no, algo que va después y después y después y después? va después. No, o sea, yo sí que vi un altillo que había que atar. Yo vi que la casa era muy barata, que iba a ser complicado arreglar esa cubierta, pero que tenía mucho potencial. Entonces yo sí que en ese momento me imaginé, me están llamando a mí, me imaginé unos atados, una segunda planta en algún sitio y que pues, tenía mucho potencial. Entonces yo le dije, cómprala. Bien. Pero no me imaginé todo en ese momento. Luego esto fue... También te digo, a mí me gusta mucho, igual que la geometría, yo en mis proyectos llevo siempre la voz cantante porque creo que es algo que yo manejo mucho mejor que el cliente y es lo que más me da mi sello. En los materiales y los colores, me gusta mucho trabajar con el cliente y que sea muy parte suya. De hecho, si ves obras mías diferentes, la materialidad es muy diferente porque también me gusta, porque experimento más y también siento que el cliente se siente como partícipe un poco del proyecto. ¿Sabes? Bien. Entonces, todo el tema materiales y colores siempre va después. Y sos de obra, sos un arquitecto de ir a obra, de estar Sí, presente. me encanta. Y aparte, soluciono muchas más cosas yendo a obra que dibujando planos muy definidos. ¿Sí? Sos del momento, del hablar, más que estar como previo. A ver, yo lo pienso, pero me gusta mucho más explicar las cosas a mí me gusta mucho hacer muebles a medida y demás, y al final soy mucho más práctico yendo y viéndolo allí. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque, para empezar, me es mucho más efectivo transmitir las ideas hablando que estar dibujando el más mínimo detalle. Me es muchísimo más práctico. Y también creo que me entienden mejor los oficios. A mí. Se me da Bien. mejor. No sabré explicarte. Vi que tenés, hay un espejo circular. Vi que siempre tenés como muchos espejos circulares y siempre el espejo también, además de esta cosa, ay, me amplía el espacio y todo esto, siempre tienen como tenés como unos juegos de reflejos. Primero, ¿por qué el circular? ¿Por qué el espejo circular? A ver, a mí es que esto es una cosa, o sea, de hecho, este proyecto quizás es el que tiene menos curvas, pero o sea, a mí la geometría me gustan mucho, ¿cómo te diría? A ver, aparte de que yo creo que las curvas son formas que para una persona es mucho más agradable, o sea, si tú un niño... Es que hay una cosa que para mí es muy importante de la arquitectura, en lo que yo creo que me interesa a mí, y es que las cosas que le gustan a un niño, para mí, son mucho mejores que las que no le gustan a un niño, Bien, ¿vale? ¿verdad?
O sea, que esto es como, pero es verdad, en plan, sobre todo en casas, que la casa es, pues, si tienes que hacer una oficina o algo que represente cosas o un edificio institucional, pues ya es otro tema. Pero una casa, que es donde tú tienes que estar cómodo y demás. Entonces, al final yo las geometrías que casi siempre suelo utilizar tiran como a curvas, no son geometrías muy complejas porque no uso curvas de tercer grado o tal, son más geometrías más sencillas, pero el tema de las curvas es como que, que para mí es como que me despiertan ese lado más infantil, que es mucho más interesante desde mi punto de vista a la hora de diseñar una casa y que también es mi lenguaje. Hay otros elementos que no son solo las curvas, por ejemplo, me gustan mucho las cosas sobreescaladas, ¿vale? Por ejemplo, las cosas que son más grandes de lo que deberían ser. Bien, como Que esta eso, escalera, por ejemplo. sí, luego hablamos de ello en el objeto que te he puesto, porque las cosas que son más grandes de lo que deberían ser también son una reminiscencia de cuando eres un niño y eres más pequeño de las cosas. Entonces, a mí eso, hay diferentes cosas de la geometría que me gustan mucho y me gusta que me hagas esta pregunta. Entonces, es verdad que el espejo circular es un recurso que utilizo mucho porque además de que Sí. siempre lo coloco enfrentado a las ventanas porque te refleja las ventanas, entonces ves muchas más ventanas. Y Eso es también lo que es esto, claro, es lo claro. que decía, como esta proyección de otros espacios, como que estás invitando a ver que hay más cosas. Sí, sobre todo es lo que te digo, cuando tú tienes unas ventanas y un plano perpendicular, si tú ese plano perpendicular lo forras de espejo, en vez de dos ventanas vas a tener cuatro, Sí, ¿sabes? Entonces, siempre el plano perpendicular es una estrategia, sobre todo en casas muy pequeñas, es una estrategia que funciona genial. Aquí en mi oficina, mira, es que mira, o sea, si ves mi oficina, bueno, es que están las ventanas con las contraventanas, pero tengo sí, dos ventanas, un plano de espejo y ahí continúan las ventanas. Es que es como una estrategia que uso mucho yo, la verdad. bien. ¿Y el mobiliario también es tuyo? Sí, 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 yo es todo diseñado. A mí me gusta muchísimo diseñar el mobiliario de todas las obras, como hacerla integral, el superdiseño, como diseñar desde la estructura hasta el pomo. Los pomos los diseñé yo con el metalista, en plan, de hecho te los he puesto luego en los objetos, porque quería hablar de esto. Sí. Bien. Y Y, luego eh, los y- colores. sí, Aquí los colores también jugué un poco, pues, con dar más calidez, más peso a la parte de abajo y luego a la parte de arriba más ligereza y un poco también con los gustos del cliente, que quería una cosa moderna y demás, pues fuimos también a esta combinación de colores. y también En jugás con... las ventanas no las cambiamos porque estaban bien, pero eran como una ventana así un poco fea y dije, mira, pues las pintamos y de repente la ventana, que es una cosa que tal, es una cosa que mola, ¿sabes? Bien. Y otra cosa que estuve viendo, bueno, también hay un círculo, ¿no? Eh, Sí, sí, Estas se repite. situaciones que usás también como del ladrillo de vidrio o la situación de panel divisorio con vidrio, con ventana, ¿no? Pero siempre, no translúcido, ¿no? Como que hay como un... ¿Por qué? ¿Por qué usas estos divisores de... Esto es un poco, o sea, me gusta mucho porque te genera una separación psicológica, pero en realidad todo el espacio está unido. A ver, ahí, en este mueble, hay una puerta escondida. Si ves ahí ese trocito pequeñito, el trocito pequeñito que tiene dos cositas, Sí. no, el otro, el de al lado. Ah, estos. No, el de al lado. El del Sí. medio, el que la estructura acaba en Ah, un... acá. Eso es una puerta extraíble. Ah, sí, corrediza. Es una puerta azul extraíble, sí. Claro, entonces, esto al final lo que te hace es un poco separar psicológicamente, pero Bien. como la casa es tan pequeña, no queríamos generar una pared, Esta, ¿sabes? esta. Que separa la Sí. habitación de lo que es la cocina. Es un poco para generar dos ambientes, pero manteniendo todo el ambiente unido. Hmm. Y es que la casa al final es muy pequeñita, es muy, muy pequeñita. Entonces, que era importante como independizar sin romper. Y aquí, pues bueno, repetimos otra vez esa forma curva, nos la llevamos al cabecero,
jugando con los colores de la casa. Al final es como el círculo en este proyecto, pues eso, en la curva de la cocina en acero inox, en el cabecero, en el espejo. Entonces es un poco también repetir ese patrón a lo largo de la casa que te dé una En los identidad. artefactos. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque al final la casa es lo que te digo, es como hacerla un poco más agradable, es mi manera de hacerlo. En otras lo hago con otras formas, pero sobre todo lo hago con curvas. ¿Y cuánto de humor hay? ¿Cuánto sentís que de humor hay en todo este trabajo tuyo? En mis proyectos creo que hay muchísimo humor, Ah, porque es que, o sea, creo que es muy importante que un proyecto sea divertido para mí. Además es algo bueno, no es algo malo, no. ¿sabes? Claro, es como, eh, es lo que te decía al principio, lo del efecto este como un poco que te descoloque, pues es como, o sea, tú vas a esta casa y es divertida. O sea, si tú entras, dices, está mal que yo lo diga, pero tú entras y dices, joder, pues qué guay, no es una casa, no es una casa aburrida. ¿Y Puede ser muchas cosas, pero aburrida no es. cómo te llevas con esto que posiblemente, ¿no? La gente te diga, bueno, eso es frívolo, ¿no? El color es frívolo, tu trabajo es frívolo, tiene que estar la seriedad, ¿no? Y toda esta cuestión del arquitecto que somos muy solemnes, ¿no? ¿Cómo te Mm. llevas con esa mirada? O posiblemente capaz que alguien te diga, no, es muy... ¿Cómo te llevas con ese trato entre profesionales? Yo no creo que nunca me lo hayan dicho. O sea, entiendo que seguro que lo piensan, ¿sabes? Pero no me lo han dicho, no. De hecho, es que al Bueno, pero aunque final, lo piensen, ¿cómo lo tomás vos? Eso de ese juego entre la seriedad ¿no? y lo divertido. es que no creo que sean incompatibles ser y hacer un proyecto serio con una o sea, este proyecto, por ejemplo, que estamos viendo, la estructura tiene una complejidad brutal para mí. O Sí, sea, una cosa te quita la que otra a en lo realidad. mejor el futurista dice esto es una chorrada, pero para mí supuso una complejidad muy bestia. Entonces creo que es un proyecto que en realidad es muy serio porque se toma muy en serio lo que es un problema estructural, pero luego lo lleva hasta el detalle y ahora en la obra ajena, que te he cogido una de Enric Miralles, lo veremos, y ir hasta el detalle y diseñarte hasta el pomo y el rodapié de alicatado para darle ese toque de interiorismo y demás, es que para mí no es algo que aporta, que da capas, no que resta, ¿sabes? Dios. No lo Dame el sé. baño. Este es el baño, sí. Los baños a mí siempre me gusta como de repente romper también, como que el baño sea como un elemento. Para empezar, me gustan mucho los baños un poco oscuros porque me generan más intimidad, es una cosa personal. Pero bueno, en el propio baño también vemos ese detalle. Pues ese espejo podría no ser circular, pero Sí, bueno, ¿y por qué no? ¿Sabes? Vamos a hacerlo circular, que lo hace más especial, sobre todo que lo hace diferente a lo que estás acostumbrado, ¿sabes? bien. Y después trabajás mucho con azulejos, Sí, sí, el sí, sí, me cerámico gusta. pequeño. ¿El azulejo le dicen ustedes también? Sí. 10 por 10, sí, cerámico. Me gusta mucho a mí el alicatado. Además, creo que es un material súper resistente. O sea, me encanta. No me da problemas. Hmm. Ahí está. Esto Eh, es. después, sí, los muebles también los vas trabajando. Vos vas diciendo qué muebles quieren que van trabajando, o ahí ya liberás. O por ejemplo, No, acá no, dicen, no, compren esta silla con esta mesa. ¿Cómo sí, es? sí. O sea, suelo llegar hasta ahí, siempre. Hay veces que el cliente de repente pues me dice, oye, quiero algo más barato, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero sí, o sea, mi trabajo va desde el principio hasta todo el proyecto, todo el proyecto. Incluso aquí, por ejemplo, a ver, en estas fotos hay ciertos elementos que los llevé yo como estilismo de las fotos, que no están, ¿sabes? Ese taburete Ah, no está en la casa, por ejemplo. este. Pero la mesa, las sillas sí que estaban, el sofá de arriba, pero sí, 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 es como llegar hasta todo. Ah, sos de llevar elementos para la foto. Algunos sí, sí, claro. Hombre, esas flores.
Bueno, esos jarrones están en la casa. Esta silla y estas mesas estaban, porque se las dije Ah, yo que las comprase. Pero, pero por sabes, ejemplo, son las plantas, flores, sos una especie también de Vogue, de productor de revista. claro, claro, pero es que es importante, no, no me parece mal. ¿Por qué? A ver, expláyate. Porque es llevar también, al final, estar registrando la obra y a lo mejor hay ciertas cosas por X que el cliente no ha querido comprar o tal. Entonces, pero tú te lo imaginabas así, pues lo llevas. ¿Y le tenés miedo a la moda? Como a veces caer en la moda y que de golpe es algo que estás haciendo ahora en 2 o 3 años quede mal. ¿O cómo haces para que eso sea duradero y no se transforme en una moda? Es que creo que, jo, no tengo mucho miedo porque creo que las cosas que hago no están muy de moda. Lo que yo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero esta casa no sé si está de moda o no. Ok. Pero O sea, no, hay gente que no le va a gustar, ¿sabes? Quizá esta puede que sí, pero ahí tengo otras que hay gente que dice, yo no viviría ahí. bien, Entonces tampoco, pero bueno, o sea, obviamente las cosas envejecen, pueden envejecer mejor y peor, no es algo que me preocupe excesivamente. y no estás constante a la moda, ¿o sí? ¿Estás buscando cuestiones de tendencia? ¿O cómo es No, o eso? sea, seguramente yo estoy, como todos Influido. estamos, estoy influido obviamente por la moda pues ahora se lleva el alicatado cuadrado, ahora no, tal. Pero al final no me veo muy esclavo yo de ello, porque como me gusta sobrediseñar las cosas, que al final es bueno y malo, ¿sabes? Pero soy bastante de sobrediseñar. Bien. Entonces, no es algo que me preocupe demasiado. Y ya pasamos a Miralles. ¿Y la moda te interesa? ¿Sos de ver moda? ¿De ropa? Sí, sí. Me interesa, o sea, me interesan cosas, sí, pero tampoco soy yo muy... Me siento mucho más influido por el cine que por la moda, yo. Ok. Por ejemplo, a mí el cine hay ciertas películas como que tomo referencias, muchísimas referencias, y tengo muchísimas ideas del cine. Por ejemplo, mira, hace poco un cliente que estoy dando ahí una casa muy grande en Madrid y me dijo, ay, ¿por qué no vamos a hacer algo un poco más modernista, un poco tal, con detalles, un poco steampunk? Me dijo. Que claro, a mí es una cosa que me encanta. Me encanta, me encanta. Y yo me había puesto más serio, pues porque yo quizá había leído al cliente de una manera más seria, es un señor mayor, tal, no sé qué. Y entonces, claro, me acordé de la peli esta que vi hace un par de años, la de Pobres Criaturas, que es Sí. que si tú te pones a verla, ya como película quizá no es la mejor o peor, pero la estética es impresionante. La Y del entonces, griego. La de sí, ya sí, los. Pobres Criaturas. Entonces tú te pones a ver esa película y tiene una cantidad de detalles de interiorismo guays, Sí, es un poco steam, impresionante. que dije yo, ya tengo referencia para sacarme ideas. Y nada, me puse a verla. O sea, que yo me gusta la moda, me interesa, pero me siento muchísimo más influenciado por el cine que por la moda. Bien, bien. Ahora sí vamos a Eric. ¿Por qué Eric? Enric, perdón. ¿Por qué Enric Uy, está primero? mal. Está mal. Miralles. Miralles, ¿por qué Miralles? Sí, ¿por qué lo dijiste a él? Porque me parece. A ver, estaba entre una obra de Gaudí y una de Miralles. O sea. No sé, Miralles me parece impresionante. Sobre todo cómo maneja la geometría. A mí me parece una cosa loca. O sea, no creo que yo dentro de los arquitectos. O sea, tengo a Frank Lloyd Wright, a Gaudí, y a Miralles. O sea, no sé, me parece. Sobre todo es lo que te digo, como que tiene varias cosas que ahora si quieres vemos en la obra, pero tiene unas cosas que es que sus estructuras, para empezar, son proyectos que llevan su propio lenguaje a todas las escalas. Sí. Por eso he puesto este proyecto, porque es un proyecto que te lleva el mismo lenguaje desde la escala urbanística de la plaza hasta los asientos, ¿sabes? El Parlamento de Edimburgo. Sí. Y entonces para mí eso es lo que hablábamos antes del diseño total. Y luego
que juega con unas geometrías, tiene varias cosas. Es súper monumental, en plan, esto es como una catedral antigua, y tiene unas espacialidades y unas geometrías, o sea, y volvemos a lo de antes, tú llevas un niño aquí y el niño flipa en colores. Dice, joder, o sea, esto mola, ¿sabes? Eh, entonces, y tiene esas geometrías que no es mi tipo de geometría exactamente, aunque sean curvas y demás, porque son curvas más complejas, pero, pero, pero me parece como magistral en todos los Me sentidos. gusta este concepto del niño, Sí, de cómo reacciona un nene, porque en realidad cada vez te vas haciendo más adulto, ¿no? Vas perdiendo como esa inocencia o esa aceptación de aceptar que las cosas te gustan, ¿no? Porque a claro. un nene te dice que le gusta porque realmente le gusta, no es que está pensando como doble pensamiento, no tiene como un doble pensamiento, una si tiene doble intención, bueno, a veces te dicen comprar, que en el juguete, ¿no? Como que dice, ay, qué lindo que sos para que te des algo. Pero, pero en realidad no está pensando, ay, voy a quedar bien o voy a quedar mal si digo que Miralles me gusta, ¿no? Es que están más libres de prejuicios. Exacto, eso. Claro, es que al final el buen gusto y el mal gusto al final son prejuicios. Sí, son cuestiones, aparte, si a mí me gusta, digo, me gusta, eso. Claro. Es Entonces, inexplicable. por eso a mí me parece muy interesante, pero o sea, esto lo han dicho como varios. O sea, ahora mismo no tengo, pero yo esto, o sea, es como una reflexión que se ha hecho a lo largo del Sí, sí. tiempo. Y sí, o sea, para mí es un filtro muy importante, ¿sabes? El filtro niño. ¿Esto le gustaría a un niño? Pues entonces está bien, ¿sabes? Además, también me gusta de este proyecto mucho, para empezar, esta estructura, que es casi como una catedral. También es como que tiene una reminiscencia como de un arbotante, aunque no sea un arbotante, ¿vale? Pero como estos nervios, también me gusta mucho como enlaza un poco con la tradición arquitectónica, o es al menos lo que yo entiendo que la sensación que me produce. Y luego también como un edificio institucional de repente lo hace que sea tan agradable. A pesar de que impone, es muy agradable, a pesar de ser muy imponente. Entonces, y luego toda la materialidad de la madera, como es un anfiteatro en el que los diputados son como casi como espectadores, es que no lo sé, o sea, sigue bajando, mira, sigue bajando, mira. Sí, con esta relación que haces de la catedral, la luz es muy parecida. Sí, sí. Que La para mí eso importancia de la luz y la unidad de la luz. es otro de los temas que luego lo veremos en el dibujo, porque en el dibujo te he puesto un dibujo de mi proyecto de fin de carrera, que a mí también me gustan mucho las cosas, o sea, para mí un elemento arquitectónico, por su propia historia, te hace sentir algo que no se puede, que no hay que perderlo, ¿sabes? Entonces, el posmodernismo, el recuperar elementos clásicos y reinventarlos y darle un twist y tal, para mí es una cosa que es muy importante porque al final estás luchando contra siglos de historia que, en tu educación te producen sensaciones. Entonces también que algo tenga reminiscencias como de cosas antiguas y demás me parece como algo importante, ¿sabes? Y luego en este proyecto, si sigues bajando, es lo que te decía, por ejemplo, mira, esta imagen, pues tengo que hacer unas cristaleras, pero no es una ¿por qué tengo que hacer una cristalera normal? Voy a hacer un patrón ornamental en esta cristalera que me dé un lenguaje. Y es lo que hace. Es todo. O sea, no hay nada que esté al azar. ¿Sabes? No. Y sobre todo no hay nada que no esté reflexionado. ¿Sabes? Y eso me parece como. Y a todas las escalas. Y luego si sigues bajando, lo vas a ver más. Porque, bueno, aquí estos juegos de luces, o sea, que me parecen espectaculares, cómo se integra estos vidrios con la estructura y esos reflejos. O sea, me parece magistral. Y también es muy catedralicio. Y luego esto, o sea, cómo todo esto me lo llevo hasta ese sitio para concentrarte y esta geometría que es casi la misma geometría de la superviga, me la llevo hasta el asiento de concentración para que tú te pongas a leer con tu ventanita y estés tranquilo. O sea, no sé. Es de todo, Sí. ¿sabes?
Y el color también. El Tal color forma. también. Mm. Y los asientos, pues eso, es ya la escala de ese asiento con ese detallito del logo, de las líneas, Sí, el que es un micrófono. micrófono, sí. Sí, porque el Me parece. micrófono es todo este sistema, ¿no? Que está ahí. Es el micrófono. Es que el micrófono en sí ya es un proyecto de arquitectura casi. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no un proyecto de arquitectura, pero es una escultura. Este es el micrófono. Sí, sí, pero mira cómo se enlaza con el Sí, asiento. Eso es lo que me parece impresionante. Es con todo. Y poder llevar a cabo algo así con esta complejidad geométrica, que es una complejidad geométrica brutal, eh, y con todo, teniéndote que pelear con todos los factores encima que conllevan un edificio institucional y de de esta envergadura. gobierno. Claro. Entonces, me parece, pues es que me decías Miralles, o sea, creo que es que está claro, porque, ¿sabes? En plan, cómo llegar a hacer esto, ¿sabes? O sea, y las plantas también son, Sí, sí. no sé si se van a... Antes el pomo de Miralles, ¿no? O es No, otro... estos son pomos míos, de obras mías. O bien. Claro, esto es, cuando el objeto me decías, pues un poco, esto es una obra mía que estoy acabando ahora y es como, ¿por qué, o sea, ¿por qué no puedo diseñar el pomo y que de repente un armario sea mucho más guay? ¿Sabes lo que te digo? Sí, En plan, y aparte es como, y suelo sobredimensionarlos. En plan, porque también es lo que te decía de la, ¿sabes? Esto es otra obra mía, otro armario, que de es pues una. escalar, esta cosa de escalar lo pequeño a lo grande. Sí. Entonces, aquí en los objetos te he puesto un poco una colección de pomos de mis obras, como una muestra a lo mejor, obviamente yo no puedo, o sea, no estoy realizando la obra de Miralles, pero una muestra de cómo puedes pensarte pequeñas cosas que al final eleven un proyecto más, ¿sabes? O que lo diferencien. Y que esto luego es muy importante, por ejemplo, cuando haces proyectos de poco presupuesto y tienes una cocina de IKEA que no tiene, que es básica, pero de repente le metes un detalle así y te ha convertido una cocina muy barata en una cosa mucho más interesante. ¿Sabes? Que Sí. también es una estrategia de interiorismo muy, muy potente. Y Entonces, esto, por eso te cuesta. claro, entonces, esto lo haces vos después de tener la cocina. No, hombre, en el anterior es un armario prefabricado que lo he hecho a posteriori, el Claro. primero. Pero este sí que es un armario que hice a medida y ya dije yo, Ah. aquí este armario házmelo así, ¿sabes? Pero Bueno, pero bueno, que tal vez es, con la melamina de IKEA le puedes hacer el reborde este. sí, lo puedes hacer. Y luego, pues, te he puesto otros que son, pues, abajo, pues, pues una cruz. ¿Por qué no puede ser una cruz? ¿Sabes? Por ejemplo, esto es de Casa de Cometa, ¿sabes? Entonces, nada, simplemente como meterte algunos detalles. O este semicírculo mucho más gordo. Esto también lo fabriqué yo. Mucho más Bien. gordo de lo que. Sí, sí, sí. ¿Y lo vas adaptando para otras obras? Pues mira, no, voy investigando. Aquí tengo otro, por ejemplo, mira. Aquí ahora estoy haciendo con bolas de Muy bien. madera. Sí. ¿Y por qué No te sé. interesa el pomo? ¿Qué es lo que te gusta de la manija, el pomo? Ver, me gustan en general todos los detalles. O sea, me gustan los detalles, los rodapiés, me parecen como un elemento muy sencillo en el que puedes destacar una casa. Los pomos me gustan porque es algo que tocas y me gustan muchas cosas que se tocan, porque es el contacto. Al final es lo que tocas. Entonces, para mí eso me interesa, ¿sabes? Bien. Bien. Ahora vamos a dibujo. Sí. Aquí estos son imágenes de mi proyecto de fin de carrera. Ah, Entonces son unos dibujos que te he puesto aquí que en realidad te cuento rápido, que no me quiero explayar, pero mi proyecto de carrera era una investigación sobre cómo los patrones ornamentales, en realidad, en un principio surgían de funciones estructurales, antiguamente. mm, Por ejemplo, los grifos y las metopas eh, son reminiscencias de vigas. Entonces yo lo que hacía en este proyecto era en un edificio de Madrid, cogía diferentes patrones ornamentales
en plan, la catenaria, el guilloché, que es una técnica de grabado, el nervio y la voluta, y les daba nuevas cualidades estructurales. Entonces, si tú te pones a ver aquí, pues esta vidriera, por ejemplo, como estaba colgada, pues era mucho más densa arriba y se iba desdensificando, era el delito nervio. De repente, mira, si pasas a otro dibujo, que te he puesto otros, pues por ejemplo, la catenaria, pues está cubierta, es una cubierta que es ornamental simplemente por su propia geometría, sin tener, simplemente por su propia caída, ¿sabes? Entonces era un poco esta investigación que creo que enlaza un poco con todo lo que he ido contando de cómo ese ornamento, esto era la voluta, pues la voluta de repente podía ser un muelle y de repente se movía. Y es una cosa que también es un poco steampunk y demás. Y se llamaban delito un poco por el libro de Ornamento y Delito de Adolf Loos. Y entonces, pues, es como los patrones ornamentales en realidad no tienen que ser algo denostado, sino que puede ser algo positivo. Y además, si te fijas en este proyecto, luego lo enlazaba en diferentes elementos arquitectónicos, en plan los arbotantes, los pináculos de las catedrales, tal. Es que es muy complejo, o sea, no muy complejo, pero que es como que me tendría que poner aquí a hablar, pero es simplemente Sí, como geometrías que me inspiran y las que escaleras también. sí, y luego la barandilla, la escalera, la lámpara también era la catenaria, la barandilla y la escalera, si te fijas, son como nervios que se unen con volutas, con muelles. Pues sí, un poco eso. Sí, sí. Bien, Estos son dibujos que te he puesto de mi proyecto. Aquí ves esa cúpula, por ejemplo, con los muelles. está. Sí, ¿Y Gaudí? sí, es la maqueta, que para mí es la mejor maqueta que he visto en mi vida. Es impresionante, que es la maqueta de la Sagrada Familia. Que esto pues vuelve a enlazar con lo que hemos dicho, que para mí es una maqueta que te permite hacer cosas que no puedes hacer si no es, o sea, que como herramienta es perfecta y que es que por su propio peso te está generando un objeto tan bello y además te está ayudando a construirlo estructuralmente. Entonces estamos enlazando la herramienta perfecta que es la maqueta para esto con todo el ornamento que te produce como objeto, que es una escultura, y además cómo te da un resultado estructural que funciona perfectamente. Si ahora la vemos al revés, vemos la La Sagrada Familia. catedral. Sí, que está por aquí al revés, ¿eh? Ahora sí, sigues bajando. Aquí están los detalles, pues cómo llegas al detalle de esas pesas puestas. Qué bonito. Es precioso, es precioso, es precioso. Parece como está de encajes, ¿no? Es como, Es que son como hilos, son como... Y aquí la ves, claro, y aquí ya entiendes la maqueta, que es la Sagrada Familia puesta al revés. claro. Qué delirio, ¿no? La Sagrada Familia. La Sagrada Familia es un delito total. O sea, es un delito total, delirio, delito, pero es increíble. Y Eh, es sobre todo de una complejidad apabullante, que a mí es algo que me gusta. ¿Y encontrás una relación entre Gaudí y Miralles? Sí, 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 claro. Para ¿En empezar, qué? hay una investigación geométrica brutal en los dos. Sí. ¿Sabes? Hay una atención lo que hemos hablado del diseño en todas las escalas, están los dos. Mm. También, porque llegan no dejan nada. O sea, son productos un poco obsesivos de vamos a llegar esto hasta sus últimas consecuencias, ¿sabes? Y, y luego son cosas que son muy espectaculares. O sea, también tienen el filtro niño. Tú llevas un niño, un proyecto de Gaudí, un proyecto de Miralles y también va a flipar. No sé. Pero ¿Y, bueno, es un poco todo lo que quería contar. y hoy en qué estás trabajando? Pues estoy ahora en varias cosas. Estoy con varias obras en Madrid. Tengo muchas obras que no he publicado, que estoy registrando ahora haciendo fotos y demás. Y estoy con varias obras y luego con una casa también de obra nueva aquí en el Escorial, en un pueblo. Ah, Sí. ¿estás con casa, con obra nueva de casa? ¿De Sí, cero?
sí, sí. ¿Y qué tal el no trabajar dentro? A ver, bien, pero se me hacen procesos un poco más largos Sí. y sí, con las licencias, es más, encima es una casa que está en una zona muy protegida. Entonces, es que tengo muchas, o sea, ahora mismo nosotros estamos haciendo la obra 23 y aquí yo creo que tengo 4 o 5, tengo que publicar muchas. Pero bueno, estamos con varias obras en marcha. Bien. Contanos esta. Pues esta obra es una obra que era un local. Esta obra es muy interesante la planta, Esta, porque ¿no? sí, porque en realidad, pero en realidad esta planta tiene un tema y es que esto es un local y había que legalizarlo. ¿Qué pasa? Que tú tienes un límite de metros habitables. Entonces, ese núcleo que ves en el medio no podía ser habitable. Entonces había que separarlo. Pero, ¿qué podíamos hacer? Pues con ese vidrio, ese sitio no tiene ventana, pero si le hacemos vidrio, nos hace una conexión lumínica de un lado a otro, con esa curva. Claro. Entonces, nos permitía hacer un almacén con una posible habitación de invitados para que nos permitiesen legalizar la casa, porque no podía estar todo abierto, no nos habría permitido esos metros habitables. Y además que tuviese un espacio que no fuese una cueva. Entonces tiene como esa distribución. Y luego, claro, como teníamos esta curva existente, pues jugamos con las dos curvas para hacer esa circulación y que nos permitiese hacer la geometría cogiendo la preexistencia la otra. Y esta casa sí que es muy interesante, la Ah, planta. no es la Mira. misma, ¿no? No, No, vete a la. no. No, no, esta es otra. Esta es otra. Vete a la planta. Pasa a otra, pasa a otra. No. eh, Tengo que ir a otra baja, imagen. baja, 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 baja. Baja, baja, Bajo. baja. No. Baja, 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 baja. ¿Esta? Baja, baja. Baja, baja, baja. Esta. Claro, mira, pasa la otra, cómo es el estado actual. Claro, es que mira esta casa, que es una casa muy pequeñita, que ¿Cuántos? ¿Cómo, no? Esto. sí, sí, era horrible. Esta me pasó un poco igual, que era una casa esta es una casa de un amigo mío. Y claro, para pasar de un lado a otro, al final, esto, además fuimos a verla y me dijo, ¿la compro o no la compro? Tal. Y claro, le dibujó una curva y dije, así, si hacemos una curva, pasamos de un lado a otro. Ah, Y al final, esta. claro, es la única manera como que vimos de pasar. Por eso también estas geometrías que te digo que me gusta en cosas un poco más accesorias, como un espejo, además, también me gusta utilizarlas en lo que es el proyecto de arquitectura. Entonces, no, no creo que sea una geometría que yo utilice de una manera poco seria, sino que al final me gusta llevarla a lo que es, No, a esta lo es que es, la doble curva que vemos ahí, ¿no? es eso, sí. Y también siempre jugás, siempre la curva tiene como tiene como una textura diferente, ¿no? Siempre jugás con Sí, una textura y sí, color. eso sí que es una cosa que suelo hacer bastante. Eso es algo como producto mío. Sí. Aparte lo he hecho en más obras. Te podría enseñar otras obras que no están aquí que también lo tienen. Es una Eh, estrategia que he utilizado bastante. ¿Y por qué? Bueno, te amplía también, ¿no? Es como que te Me genera como funciona. O sea, es una cosa que me ha funcionado muy bien siempre. Es como generar un elemento protagonista un poco que, que le da como esto. un. Sí, es como un poco un icono en la casa, esa pared. ¿Sabes? Es como el centro neurálgico de la casa, un poco. Bueno, lo mismo con esta también. Sí, pero claro, aquí, ¿qué queríamos? Aquí queríamos que la luz pasase. Entonces, ¿qué hicimos? Pues vamos a hacerla de pavés. Que al final nos separa independiente, nos da independencia, pero permite pasar la luz y en esa foto se ve que se ve la luz a través. O este ¿Ves? elemento también. Aquí se ve que se ve la ventana del fondo, porque había una ventana a un lado y otra a otro. Y ves un poco la luz a través. Mm. Y tenés como layers también. Sos como medio Postmo en ese sentido, ¿no? Como que tenés como muchos. eh,
paneles o interferencias juntas. Sí, un poco teatral, ¿no? Un poco Sí, escenografía. Sí, sí. sí. No la había Mira, me di cuenta el otro día que hice una sesión de fotos de una casa y dije, es que esto parece un teatro. Sí, sí, es verdad. Bueno, también Es verdad. bueno, también viene esta cuestión del cine, ¿no? De estas casas como escenográficas del cine. Sí, puede ser. Sí, 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 sí. Eh, O sería, diferentes ambientes dentro de una misma casa, como escenarios. ¿Alguna vez pensaste en trabajar en cine? Como escenógrafo, como armador de Sí, o sea, escenas. sí lo pensé, sí que lo he pensado. Lo pensé, pero ya cuando acabé la carrera dije, me gustaría. Y es algo que No, me pero hoy gustaría. capaz te llama, hoy, no sé, Almodóvar está viendo esto y dice, ay, mira, le interesa. Hombre, si me da algo dar para hacer algo, voy corriendo, lo dejo todo y me voy, vamos. ¿Sabes? Pero no, Pero pero digo, también es difícil porque yo estoy acostumbrado o sea, es difícil porque al final los decorados no son casas, son decorados, ¿sabes? sí, hay movimiento Entonces, de cámaras y de claro, yo luces. creo que es una formación que quizá, o sea, es algo que me interesa, pero quizá al final a mí me gusta mucho pensar el espacio en conjunto, tal, y creo que hay que pensarlo de otra manera muy diferente, ¿sabes? Hay que pensar. Sí, sí, hay que pensarlo con todo el sistema de la producción de la imagen, ¿no? De las cámaras, las luces. Sí, sí, sí. Ahí está, del uso. Bueno, y si tendrías que elegir algo para hacer, ¿qué harías? Además de cine. ¿Qué haría si tuviese que elegir algo para hacer? Sí. Que no sea arquitectura. No, relacionado a la arquitectura. Joder, es que hay muchas cosas que me gustaría hacer, ¿eh? Pero Una. no, yo te digo una cosa, no, 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 no. Me gustaría hacer como, o sea, yo creo que lo que más me gustaría hacer sería como una casa, pero una casa como, Malaparte. como un castillo, haría un castillo, sí. O Pa- pa- sea, para, castillo, un castillo, pero a mi manera. digamos, para Leticia. ¿Cómo? Sí, hombre, no, Para no, o sea, no, pero un castillo para alguien que quiera, o sea, quiero decir, una casa, pero muy grande, muy grandiosa, pero que sea una casa, porque al final me gustan mucho, mucho los proyectos domésticos. Son proyectos que me parecen maravillosos. Me parece súper trascendental y es hacerle la casa a alguien, ¿sabes? Pero como una casa muy grande, con muchas cosas y sí, como un castillo, pero no sería como el típico castillo de piedra, sino un castillo. Lo que yo me gustaría hacer, sí. Mirá, ¿y qué ves en la...? Bueno, está bueno esto de trascender porque en realidad le estás dando como el elemento más importante de una persona al producir una casa, donde va a producir toda su vida, Sí, a mí me básicamente. parece aparte me parece súper bonito hacer casas, en plan, son proyectos, al final cuando son los proyectos en los que el cliente, son un poco más difíciles a veces, porque el cliente es, claro, dentro del interiorismo, ¿sabes? Porque el cliente tiene mucha atención, se lo toma muy personal, es mi opinión, a lo mejor me equivoco, porque también No, y además vos estás trabajando con... Tu base también es interiorista, estás como en relación a todo, entonces le estás como armando su vida en un punto. un poco, sí, un poco. Porque vos Entonces, tenés estos colores, estas paredes, todas estas cuestiones, también estás haciendo como un trabajo de influencia hacia él. sí, sí, sí. Eh, ¿Lo ves así también? Me gusta mucho hacer casas, a mí. Entonces yo haría una gran casa, una gran, super casa. Bien, buenísimo. Bueno, siempre hay curvas, curvas por todos lados. Sí, la verdad es que sí, es el lenguaje que uso. Es mi lenguaje, sí. Luego, a veces, ahora estoy investigando más con otras geometrías y demás, pero me Acá no gusta hay mucho. curvas. Ahí no, no.
Pero ahí hay unas uniones de maderas, que es como el detalle de la unión. Esto. Sí, y la estantería y demás. No, acá está la curva. Así que bueno, terminamos. Sí, Eh, Así que bueno, ya tengo algo más para visitar en Madrid cuando esté. vale, Eh, bueno, y si alguna vez vienes a Buenos Aires, ya sabes. perfecto. Así que bueno, nos veremos en cualquier momento y gracias. Vale, gracias a ti. Chao. Venga, No fue un adiós. bardo al final, ¿viste? ¿Eh? No fue un bardo, estuvo bastante bien. Fue ¿Estuvo tranquilo. bien? Vale. Bueno, me alegro que te haya gustado. A mí Chao, también me ha chao. gustado. Chao. Chao.